Saludamos al concejal del Cantón Cuenca, el ingeniero Marra Álvarez. Bienvenido, ingeniero Álvarez. Quisiéramos conocer su punto de vista, usted que ha estado muy involucrado con estos procesos y largas discusiones de PUCS y PDOT. ¿Cómo ve el resultado final? Muy buenos días, estimado Gustavo. Un saludo cordial a quienes siguen el noticiero. Efectivamente, pues la semana pasada finalmente se pudo culminar con la discusión del segundo debate de la ordenanza que sanciona el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, así como el Plan de Uso y Gestión de Suelo. Un tema que ha ocupado la atención de prácticamente todo este periodo legislativo, dada la trascendencia y la importancia de lo que se ha trabajado. En este sentido, pues a título personal podría juzgar de que es un paso importante que hemos podido dar en el Cantón Cuenca, dado que la última planificación integral que teníamos en vigencia data incluso de fines del siglo pasado, ¿no? Hasta del año 98, para ser más preciso, con reformas coyunturales que se han ido haciendo en estos alrededor de 20 años. Esta ordenanza, esta planificación, hoy por hoy cubre expectativas ya en el contexto legal, en el contexto social que vivimos al momento, sobre todo en algo que creemos que es clave, la actualización, el sinceramiento del uso del suelo que tenemos en el Cantón Cuenca, las realidades que tenemos prácticamente en el sector rural, en donde mucho de su suelo, que en papeles decía suelo rural, sin embargo que en la propia tenencia pues dejó de tener esa vocación agroproductiva y más bien se había estado dando pasos informales para urbanizaciones, es decir, distaba mucho lo que estaba escrito en la planificación versus con las realidades concretas que se tenían en estos territorios. Esta ordenanza, en uno de sus ejes puesto en el PUS, ha hecho que en las 21 áreas rurales, con la realidad específica de cada una de las parroquias, se han podido, desde los estudios técnicos, configurar la nueva estructura de los diferentes PITs, de los planes de intervención territorial, en donde existen ya asentamientos urbanos para dar la connotación, la cualificación de un potencial terreno, territorio con expansión urbana. De ahí que existe una buena cantidad de este suelo que deja de ser estrictamente suelo rural de producción para convertirse en suelo rural de expansión urbana. Tema que es controversial, ciertamente. Hay voces dentro de los propios profesionales de la arquitectura en que hacen la crítica que no debería darse este paso, que es muy arriesgado. Sin embargo, también existen voces desde profesionales en donde ven la realidad que estamos teniendo en el Cantón Cuenca en el sentido de poder acceder a suelos, a nuevo suelo barato para las posibilidades de construcción de viviendas. Es decir, lo que siempre hemos manifestado, esta extrapolación de criterios, pues hemos intentado en el Consejo Cantonal buscar los equilibrios adecuados. Ciertamente que el incremento de la mancha urbana es preocupante, pero por otro lado también hay que ser consecuentes de que en el centro histórico, en los sectores inmediatamente circundantes al centro histórico, el costo de suelo es extremadamente alto, prohibitivo para muchos de los cuencanos. De ahí que buscar nuevos espacios para asentamientos de viviendas, pues es clave y pues evidentemente no queda más que llegar a suelo rural. Y decíamos sincerar, estimado Gustavo, porque ya en la práctica, en estos últimos 10, 15 años, se han dado procesos, muchos de ellos informales, otros con el propio aval del municipio, de que se puedan desarrollar proyectos de vivienda en este tipo de suelo, convirtiéndolos en una especie de ciudadelas satélites del Cantón Cuenca. De este tipo de proyectos lo hemos visto en el Valle, hemos Claro. visto en Estos, la parroquia estos de Cauca, etc. temas, ingeniero Álvarez, traen de hecho el otro aspecto, el contrapeso, diríamos, en estos temas de desarrollo, de crecimiento de mancha urbana. Y estos se los recoge por corrientes mundiales. Hay toda una amenaza que es el cambio climático con efectos ya muy concretos en el mundo. Dejó de ser esto
una visión futurista, es algo que está afectando ya hoy en día a todo el planeta. Con esto vienen muchos riesgos conexos, reflexiones sobre sostenibilidad, sustentabilidad de territorios y ciudades, mantenimientos de ecosistemas. ¿De qué manera, en términos generales, se ha recogido estos temas contemporáneos en estos documentos? Eh, Son temas que están recogidos de manera, diría yo, muy importante en diferentes eh, fases de la ordenanza como tal, desde los propios considerandos, en donde se ha colocado ya, y hemos estado muy atentos de que sí suceda, toda la legislación vigente a nivel nacional y también pues las directrices a nivel internacional sobre la problemática del planeta, del mundo entero, y obviamente a nivel local, pues de lo que es la realidad dentro del marco legal, por ejemplo, los resultados de la consulta popular, que ya están recogidos a través del propio acuerdo ministerial del MATE de diciembre del año pasado, en donde se establece ya no solamente como una declaración lírica, sino con una disposición legal precisa de la delimitación de las zonas de recarga hídrica, que quizás es importante indicar si bien la consulta popular sobre la base de la delimitación que se tenía en su momento realizado por nuestra empresa local Etapa y que fue objeto de la consulta popular, pues más allá de aquello se ha recogido ya sobre la base decía de la consulta esta determinación georreferenciada de todo lo que significarían las zonas de recarga hídrica. Más allá de los resultados de la consulta, tenemos ya establecido esta limitación geográfica de estos espacios territoriales en donde no habrá cómo hacer ninguna otra intervención que no sea estrictamente la conservación ambiental, la investigación científica. Es un tema que considero importante y está establecido en el cuerpo normativo desde los antecedentes y en el propio articulado, que a su vez se refleja en los anexos de la ordenanza, en donde existe una descripción amplia, precisa, delimitada y también pues indicativa de la vocación que hemos definido los cuencanos respecto de la importancia de esta conservación. Ingeniero Álvarez, Tema a los que se aunque suman nos los salgamos otros un actos. poquito del hilo lógico de esta discusión, tratando en secuencia otros temas importantes relacionados con ordenamiento de suelo y de la ciudad. Eh, en este tema que ha tocado usted, estas referencias a la consulta de Cuenca, a las zonas de recarga hídrica, tienen un tema fundamental, el de la cronología. Estas disposiciones tienen que ser publicadas en el registro oficial para tener o generar algún efecto. ¿Cómo estamos en cuanto a esto? Bien, alguna vez decíamos, Gustavo, de que tenemos que como sociedad ir dando paso y pasos firmes para ir, digamos, cimentando bien estas decisiones. La consulta per se tendría la validez jurídica suficiente para determinar las acciones a realizar. Sin embargo, de Pero aquello, usted pues sabe que no es así. Acabamos de escuchar y hoy lo hemos transmitido en nuestra radio, o hemos leído las declaraciones de uno de los, hasta hace poco, consejeros presidenciales del señor Guillermo Lasso, y él habla de cosas muy concretas como una inversión ya inminente de 430 millones de dólares en Quimsacocha para iniciar la explotación minera allí. también comentábamos, Gustavo, en algún momento que es lamentable de que existan voces del propio gobierno central y quizás no extraña en demasía porque parece ser que es la vocación de este gobierno y de otros más en donde ven en la explotación minera la posibilidad de generar recursos que, por cierto, en el supuesto no consentido de que así se lo permita, ni siquiera van a ser lo suficientemente importantes como para poner en riesgo el equilibrio ambiental que para nosotros los cuencanos significa preservar estos entornos como el de Quimsacocha. Es preocupante, decía, porque pues lo que va a seguirse dando es una continuidad de un litigio jurídico. Hace pocas semanas atrás, pues hubo ya una resolución judicial a propósito del proceso que sigue adelante Yacu Pérez sobre justamente el cuidado de Quimsacocha, que fue una resolución favorable
a la pretensión que diríamos de la mayoría de cuencanos, de que se preserve el entorno natural tal como está este momento. Eh, en el caso de la ordenanza a la que hacemos referencia, pues queda establecida ya por normativa local y dentro de la competencia del uso y control del suelo urbano, del suelo del Cantón Cuenca, pues tendrá que etapa, así está establecido, estimado Gustavo, de forma precisa en una disposición general, de que será etapa la Comisión de Gestión Ambiental, la propia Comisión Ambiental del Consejo Cantonal, quienes deberán estar permanentemente eh, monitoreando, controlando, observando el cumplimiento de las directrices de la consulta, de la disposición del Ministerio del Ambiente y de las propias disposiciones que la ordenanza local realiza en referencia al tema del cuidado de este entorno natural. Decía que es preocupante los anuncios del gobierno, de ser así como ellos están planteando, pues lastimosamente pues va a seguir siempre, va a seguir un curso, un litigio legal en donde pues los cuencanos no agotaremos las instancias que estén a nuestro alcance para hacer respetar la decisión que ya se le ha dado y que constitucionalmente y legalmente tiene que entrar, está ya en vigencia, estimado usted. Hay un tema que nos preocupa, diríamos que personalmente, eh, ingeniero Álvarez, y se trata de que estas discusiones tan amplias de planes de uso y gestión de suelo y de ordenamiento territorial se las han hecho sin un plan estratégico de Cuenca. En nuestra modesta visión, esto debía ser primero, debía marcar el norte de la ciudad, la visión de futuro de la ciudad, y se lo ha hecho en base a un plan estratégico que me parece el último data de hace casi 40 años. ¿Cómo se ha suplido este referente al no contar con una actualización? Más bien, Gustavo, y permítame en este caso, quizás, más que contradecirle, complementarle la precisión. El propio PDOT es un plan estratégico. Claro, pero no No abarca todo, requerimos, no abarca todo y claro, necesitaba esos referentes, ese norte. justamente, y ahí veníamos a un tema que es parte de lo importante de la construcción conjunta en el entorno social, de lo que se esperaría en este caso para el Cantón Cuenca, porque una vez que ya tenemos definido el PDOT, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, ese es justamente el reflejo de lo que ha sido este intento de esbozar el sentir generalizado de los cuencanos, teniendo la certeza, y si es que alguien afirma lo contrario, pues yo también pues podría rebatirlo, de que esto no es ya un punto final, es un punto adicional del caminar permanente que como sociedad vamos construyendo lo que aspiramos como para Cuenca en este caso. Yo creería, estimado Gustavo, que sin dejar de ser un documento perfecto, para nada pensaríamos que es ya un documento finalizado, un tema que ya quede zanjado como la última palabra. Sin embargo, de aquello es un paso muy importante que se ha podido dar respecto a las planificaciones que teníamos vigente al momento, la que este momento tenemos en vigencia todavía no se sanciona el PDOT y el PUCS. Lo que está en vigencia data, decíamos, de hace 20, 25 años de atrás, en donde para la época, pues quizás era adecuado lo que hoy por hoy tenemos establecido. Sin embargo, que en este intento de mirada de futuro, pues observamos que tiene que tener correcciones. Eso ha realizado este PDOT. Ha tocado temas que antes no los había posiblemente o no se los consideraba importantes que se reflejen en la planificación de ciudad, pero hoy por hoy intentamos ya dar esa proyección. Y claro, si es que en el caminar, en los próximos años, me refiero en 1, 2, 3, 5 años, se ve la necesidad de hacer reajustes, pues se tendrán que hacer esos reajustes. Las planificaciones, por favor, no son el plus ultra. Las planificaciones son un intento de orientar el caminar, o en este caso de la ciudad, lo propio podríamos decir de una institución, de una empresa, pero que también estará sujeta a las circunstancias que puedan ir apareciendo en ese caminar. Esto también tiene que hacérselo en el cantón. Ya tenemos una herramienta que comparada con la que teníamos anteriormente, no voy a decir que sea mejor o peor, por favor,
sí diría está actualizada, está considerando temas que antes no se los podía observar, está reflejando las realidades sociales del momento, está intentando mirar ese futuro mediático y ese futuro también un poquito más allá del 2032, que es el horizonte de esta Ya. actual Si es que planificación. usted puede resumirnos de esta sumatoria de criterios que de alguna manera quedan plasmados en estos documentos, ¿qué consideraciones se ha hecho, por ejemplo, hablando de estos referentes indispensables en cuanto a las tendencias demográficas, de Cuenca? ¿Qué es lo que se ha pensado y se ha concluido sobre esto para planificar sobre esas tendencias futuras, sobre el papel de Cuenca en la economía del país y en la economía mundial? La vocación productiva de Cuenca, la vocación académica y cosas tan sensibles para una ciudad patrimonial. Por ejemplo, Cuenca futuro debe ser una ciudad que tenga un centro histórico peatonal, o debemos seguir con el mismo sistema de movilización esencialmente vehicular, etcétera, etcétera. Sí, son grandes ejes que de una u otra manera se han considerado. Eh, en términos generales, pues hay un eje transversal en la parte, sobre todo en el PUX, que se observa como punto de inflexión, pensaría yo, el mirar el desarrollo, el crecimiento de Cuenca, ya no en este ideal que se lo tenía en los años 40, 50 del siglo pasado, la famosa ciudad jardín, que dejó planteado Gato Sobral cuando uno de los arquitectos que produjo un influjo importante en el pensamiento de los cuencanos de la época y que hoy por hoy quizás la ciudad que actualmente disfrutamos es el reflejo de aquello, la ciudad en donde pues teníamos nuestras viviendas con los retiros, nuestros espacios territoriales, entre comillas, digamos, de generosos en su utilización horizontal. Mire usted que había sectores de la ciudad en donde estaban prohibido construir viviendas o realizar construcciones de no más de 2 pisos. Esto obligaba a que esa mancha urbana se extienda en sentido horizontal. Esta ordenanza está contemplando esta realidad como un punto de inflexión, el tratar de evitar que siga creciendo la mancha urbana en sentido horizontal y promover, motivar para que el crecimiento de Cuenca en el futuro deje de ser en ese sentido y más bien crezca en sentido vertical. La nueva organización territorial en términos de planificación a través de los PITs, que se los conoce, los urbanistas lo llaman así, pues ha estudiado la posibilidad de que en cada sector de la ciudad se puedan generar más bien construcciones en altura. Per se, en el centro histórico, pues se hizo hace pocos meses atrás una reforma a la ordenanza específica que determina que gobierna el centro histórico. Y en el resto de la ciudad, pues con el PDOT y el PUS que acabamos de aprobar, se motiva este crecimiento un poquito más hacia el sentido vertical antes que horizontal. En algunos sectores, decíamos, es mandatorio ya sin ninguna otra situación el que las construcciones puedan tener hasta un piso, es decir, hasta 3 pisos. Y si que los ciudadanos requieren construir en mayor altura, van a poder hacerlo nada más con la planificación precisa que se tendrá que hacer en función de la ubicación de su predio. Yo creo que este es un punto, es clave dentro de lo que usted comenta, ¿no? De aquí a futuro, a lo mejor nosotros no vamos a ver esa cuenca en el futuro, de unos 20, 25 años, seguramente la conformación de la ciudad va a ser algo diferente a lo que actualmente nosotros lo conocemos. Respecto a los otros temas que usted plantea, pues son esenciales. De hecho, la movilización, la movilidad en su conjunto, no solamente en términos del acoplamiento del tranvía como tal, que es una realidad para Cuenca, en términos de la movilidad asociada al transporte público, sino en general a todo lo que implicaría el uso de la bicicleta, el uso de medios de transporte distintos que y hasta hace pocos años no los existían, pero hoy por hoy ya se van convirtiendo en algo mucho más normal, sobre todo en los jóvenes, de tipo scooters, de tipo motonetas, etcétera. Esto va también a exigir a todos que configuremos, cambiemos este uso de ciudad. Haciendo un símil comparativo a inicios del siglo XX,
Cuenca estuvo pensada no para vehículos como los que tenemos ahora. Las calles de Cuenca pues eran calles más bien peatonales y con la posibilidad de que circulen los carruajes. Sin embargo, esas calles se tuvieron que adaptar para la circulación vehicular. En esta misma dinámica, a futuro, pues las calles tendrán que readecuarse en función de cómo se vayan dando estos puntos de inflexión. En el centro del histórico de la ciudad específicamente, en algún momento se tendrá que, no sé si peatonar a plenitud todo el centro histórico, pero sí definir al menos algunas circunscripciones territoriales, algunas manzanas como nosotros las conocemos, o supermanzanas como los llaman los técnicos de planificación modernos, tendrá que tener una nueva configuración, recalco, no necesariamente peatonalizado al 100%, pero sí con una regulación, sí con una conformación de mobiliario urbano tal que priorice al peatón, que priorice estos medios alternativos de transporte y el vehículo, si es que eventualmente tendrá que circular, deberá hacerlo con una regulación muy, muy exigente en términos de velocidad, en términos del peso, del tamaño, en términos de Esperamos, horarios. esperamos, ingeniero Álvarez, conocer pronto el documento y a propósito le preguntamos, ¿está este ya disponible de alguna manera para el conocimiento, para el dominio público? Muchos ciudadanos nos han pedido que les entreguemos la documentación aprobada. Les hemos indicado de que tengan un poquito de paciencia. Disponemos de los documentos que fueron los que ingresaron a debate, pero en el transcurso del debate y el aporte propio, incluso desde la silla de vacía de muchos ciudadanos, ha sido importante. Se han hecho ajustes de estos documentos, fruto de la discusión. Y en este momento, la Secretaría del Consejo Cantonal está sistematizando todas estas decisiones, en algunos casos, incrementos de artículos, depuración de los mismos, y está en esta fase, según nos había indicado el señor secretario del Consejo, pues posiblemente se lo pueda tener en 1 o 2 semanas más. Una vez que se concluya esta fase, el alcalde tendrá que sancionar la ordenanza y de ahí pues ya entrar en plena vigencia. Un poquito más de paciencia para disponer de los documentos finales. Sí, El riesgo lamentablemente, es como siempre, el tiempo es escaso. Quisiera no dejar de tocar el tema político electoral. Hay expectativa en la ciudad en cuanto a lo que sucede. Ustedes hicieron una coalición, Renace Somos Agua, con el Partido Socialista Ecuatoriano. El candidato a la alcaldía de Cuenca fue Jefferson Pérez, pero por Somos Agua, un actor que inicialmente aparecía en los planes para ser concejales, Yacu Pérez, pero entendemos que todavía están en un proceso de definiciones que tendrá que concretarse en los próximos 10 días, pues entonces fenecerá ya el periodo de inscripción. ¿Cómo están las cosas? Estimado Gustavo, respetuosos de la normativa que ha determinado el CNE, eh, el Movimiento Ciudadano Renace, al cual me pertenezco, tuvo su proceso de primarias, un tema reglamentado, decía por el CNE, pero que un poquito se aparta o más bien complementa el propio marco legal que está planteado en el Código de la Democracia. Es decir, fruto del proceso de primarias, pues hay un pool de candidatos que hemos, digo hemos porque también consto dentro de esa opción como candidatura para la concejalía. Estamos inscritos todos los que, incluso el propio CNE lo acepta al momento, precandidatos. Cubierto esa fase, como bien señala, pues en la coalición que hemos podido hacer entre el Partido Socialista, el movimiento, que no tiene más bien representación legal, pero que conocemos la ciudadanía de, pues está latente esta intencionalidad bajo liderazgo de Yacu Pérez, pues de tener su propio movimiento. Con ellos hemos hecho un acuerdo moral, no legal, porque no hay cómo hacerlo, y estas tres fuerzas políticas estamos en esta intención de ir afinando los detalles para que en el plazo, ahí sí debería decir legal, hasta el 21 de septiembre poder inscribir de manera definitiva las candidaturas. Está latente, tenemos algunos liderazgos importantes que la ciudadanía conoce, Jefferson Pérez, Yacu Pérez y algunos otros miembros de esta coalición que potencialmente podríamos asumir diferentes niveles de candidaturas. Este afinamiento está sujeto
hay que ser totalmente honestos y transparentes a los sondeos de opinión, a los criterios ya de la ciudadanía, más allá de lo que internamente como movimientos podamos pretender. Es importante saber cuál es el criterio, el sentir, las posibilidades, las mejores posibilidades que podrían presentarse para efectos ya de un éxito electoral. Así es que en estos días, quizás este fin de semana y a más tardar en el transcurso de la próxima semana, se tomarán decisiones precisas. Puede parecernos, nos han criticado algunos, nos han dicho, ustedes son indecisos, no agilitan sus procesos internos. Y quizás tienen razón, pero pues lo hacemos de manera consciente, buscando, insisto, de establecer ya de forma definitiva los cuadros que en la aceptación del ciudadano pueda ser lo mejor posible para efectos de los intereses Bien. nuestros como coalición. Gracias, ingeniero Álvarez, por habernos acompañado. Saludo cordial, siempre a las órdenes. Muy bien, buenos días, buenas noches. El ingeniero Omar Álvarez es concejal del Cantón Cuenca.